Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta ocasión vamos a iniciar el tema principales leyes de la electricidad. Si alguien por favor tuviera algún inconveniente, me lo va a avisar, puede levantar la manito o caso contrario puede escribir sus preguntas al chat. Les voy a compartir en pantalla lo que es el tema del día de hoy, que va a ser básicamente principales leyes de la electricidad, ¿no? En este caso vamos a tener en ese punto. A ver. Bueno, cuando yo me menciono principales leyes de la electricidad, básicamente estoy hablando cerca de la unidad 3. Sé que es muy breve la explicación de 40 minutos o 30 minutos, no es un punto muy largo, pero me gustaría que también ustedes, si aún les interesa, les gusta, es trabajar, investigar, entrar a plataforma, verificar y también va a depender mucho de ustedes en la cuestión de preguntas, ¿no? Si han entendido o no han entendido, si hay que volver a explicar todo este punto, ¿ya? Bueno, en este caso, entonces, entramos con objetivo de la clase del día de hoy. Vamos a realizar pequeños cálculos necesarios para el funcionamiento de un circuito eléctrico y conocer lo que es la fórmula de la ley de Ohm. ¿Me escuchan con claridad, verdad? Por favor, me confirman. Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, entonces, ahí tengo, por ejemplo, lo que es ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm básicamente nos dice que voltaje tiene que ser referente, dice, un voltaje es la fuerza, habíamos mencionado la fuerza que empuja los electrones. Entonces, en este caso, lo que decimos voltaje es vamos a reconocernos con la letra B, ya sea nuestro multímetro o cuando nosotros vayamos a estudiar o un diagrama, verificar, vamos a ver, por ejemplo, con el acrónimo de la letra B. Voltaje, la unidad base es voltios, ¿no? Hasta ese punto no hay problema. Después, perdón, tenemos lo que es la intensidad de la corriente, representado por la letra I, más conocido como amperios, siempre va a estar en la unidad base, ¿no? Con la letra A. Resistencia, la R, ¿no? En este caso la letra R, obviamente con el signo de omega. A ver, vamos a ir cambiando. Bueno, entonces la fórmula que vamos a utilizar para lo que es ley de Ohm, vamos a utilizar en particular, ¿no? Voltaje, intensidad, resistencia. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Primeramente que el voltaje y la intensidad, estos dos son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que a mayor voltaje, mayor intensidad vamos a tener. A menor voltaje, menor intensidad vamos a tener. Entonces, estos dos, tanto voltaje como intensidad, van de la mano, ¿sí? Van de la mano. En cambio, resistencia es la oposición, alguien que no le va a dejar fluir con su totalidad, ¿no? Resistencia, oposición al flujo de los electrones. Entonces, tenemos estos tres acrónimos de las magnitudes fundamentales de la electricidad, por lo tanto, vamos a ir desglosando. Si en mi circuito que yo he armado, no sé cuánta corriente circula, lo que voy a hacer es hacer esta pequeña fórmula, ¿sí? Una pequeña fórmula. Vamos a hacer esta pequeña fórmula. A ver, intensidad, fíjense, estoy copiando la letra I, aquí, intensidad es igual, fíjense, estamos borrando la letra I, del triángulo de Ohm, estamos borrando, y tenemos voltaje sobre la resistencia, tenemos una división, ¿sí? Yo tengo que saber estos dos valores, tengo que saber el valor de voltaje y tengo que saber el valor de resistencia. Hallando estos dos, haciendo esta división, me va a salir, como resultado, me va a salir la intensidad. Pero en amperios, no se vayan a olvidar eso.
Ojo que para utilizar esto tiene que estar en unidades base. Unidades base. Para eso tal vez van a requerir lo que es la conversión. La pregunta es, a ver, para Zárate. Zárate, ¿tú puedes realizar las conversiones? ¿Puedes realizar conversiones? Zárate, ¿me escuchas? Hola, sí, perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Puedes tú realizar esta conversión? 10 milivoltios a voltios. Sí, ¿Cuánto es? es 1 voltio. No, es 0,001 voltio. A ver, pues volvemos a repetir, te lo voy a anotar. 0,01 voltio. Listo, muy bien. Fíjense entonces, en algunas ocasiones nosotros vamos a tener este inconveniente. Vamos a tener en un circuito que un componente maneja, por ejemplo, no sé, un voltaje bajito, ¿no? En este caso podemos hablar de un diodo LED, ¿sí? Un diodo LED. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Maneja un voltaje bajito, pero ¿qué me dice en este caso? Si yo quiero saber cuánta corriente maneja este diodo LED, tengo que convertirle hasta voltios, y por eso me dice que le voy a colocar aquí el resultado de voltios. Y en la parte de abajo, obviamente que este diodo LED va a tener una resistencia. Tengo que saber el valor de resistencia, en este caso le voy a colocar un valor de 500 ohmios. Está en unidad base, entonces esto lo voy a reemplazar, 500 ohmios. Hago esta división y realmente me va a salir cuánta corriente está fluyendo por este circuito. ¿Para qué me va a servir? Puedo, por ejemplo, si fluye 1 amperio, estoy colocando un ejemplo, entonces básicamente puedo colocar un fusible que maneje a 1 amperio, ¿no? Un fusible que maneje, perdón, 1 amperio, ¿no? Entonces, fíjense, a través de saber esta pequeña fórmula puedo identificar cuál es el fusible adecuado para mi circuito. Esto para intensidad, muy bien. Pasamos a la parte de arriba, me dice, ¿qué pasa si en mi circuito no sabemos cuánto voltaje maneja? Ya, muy bien. Lo que está pasando en este punto es agarrar, tapar con el dedito la letra B, no sabemos el valor de voltaje, pero tienes que saber dos valores, ¿no? Tienes que saber el valor de intensidad y multiplicar por resistencia, ¿no? En la parte de abajo encontramos a ellos dos, a esos dos. Intensidad por resistencia y el valor nos va a dar voltaje, ahí está. De la misma forma, en la parte izquierda tenemos, por ejemplo, nos dice, si no sabemos el valor de resistencia, tengo que saber el valor de voltaje y dividir sobre la intensidad. Entonces, fíjense que nos va a servir de mucho para poder encontrar ciertas magnitudes dentro del circuito, ¿sí? Ahora, no se olviden que está en base a un triángulo. Fíjense, cuando voltaje esté aquí arriba y intensidad aquí abajo, no se olvide que estamos haciendo una división. Y si resistencia está en este otro extremo, también se está realizando una división. Se está realizando una división. Ahora, ¿qué pasa si encontramos aquí? No se olviden que resistencia se va a multiplicar, resistencia por intensidad para encontrar a voltaje, Ya no se vayan a olvidar. Entonces, todo se basa en este triángulo de Ohm, ¿sí? Triángulo de Ohm. Tal vez hasta ahí alguna pregunta, duda, consulta, señores. Muy bien. Una pregunta, profe. Lo que he entendido entonces, si queremos encontrar, digamos, voltios, tenemos que dividir según el triángulo de ohmios, o no, multiplicar según el triángulo de ohmios. Tenemos que tener dos valores. según intensidad y resistencia. Sí o sí ameritas tener dos valores. Y ahorita vamos a ir viendo si vamos a tener dos valores o no. Bueno, entonces aquí
ya les he presentado la fórmula. Siempre que vayamos a realizar, vamos a realizarnos este triángulo, ¿sí? Vamos a hacer este triángulo. Voltaje, intensidad, resistencia. No importa si ustedes lo ponen, por ejemplo, así. Voltaje, intensidad, resistencia, ¿no? Al ser una multiplicación no va a alterar, por si acaso, el resultado, ¿ya? Muy bien. Ahí tenemos un ejemplo. No se olviden que para utilizar este punto, tenemos que tener en cuenta que tienen que estar en unidades bases, recalco, ¿no? Voltaje, amperios y resistencia. Tengo ahí el circuito, me dice 110 voltios tiene la batería. Y tengo una resistencia de 10 ohmios. Tengo dos valores. Y me dice cuánta corriente, no sabemos cuánto es la corriente en este punto. ¿Cuánta corriente estará circulando? No sabemos. Una forma de identificar es que yo vaya a armar el circuito y haga ciertas mediciones, ¿no? Puedo utilizar el multímetro y realizar de forma práctica. De forma teórica, entonces, relativamente, yo me voy a dibujar el triángulo. Ahí está. Voy a colocar voltaje, intensidad y resistencia. Voy a borrar intensidad. Ahí está. No sabemos el valor de intensidad, pero sí sabemos el valor de estos dos. Reemplazamos datos. ¿Cuál sería la fórmula? Primeramente, intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia. Ese es la fórmula. Ahora, si esa es la fórmula, entonces voy a reemplazar datos como paso número 1. Reemplazamos datos. Intensidad había sido 110 voltios. Ahí está. Y resistencia que va en la parte de abajo, lo voy a colocar 10 ohmios. Hacemos la división. 110 dividido entre 10, ¿cuánto sale, Soto? ¿Cuál, profe? 110 dividido entre 10. Esa división, ¿cuánto sale? Sale 11, profe. Muy bien. ¿11 qué? 11 voltios. 11 amperios. Fíjate que estamos buscando intensidad. 11 amperios. ¿No? Entonces, la corriente que está fluyendo por este circuito que estamos viendo aquí, me sale 11 amperios. Tenemos 11 amperios fluyendo por este circuito. ¿Su fusible de cuánto le vamos a colocar? Si es 11 amperios, un fusible de 15 amperios lo vamos a poner en este circuito, ¿no? Un fusible de 15 amperios para que pueda soportar nuestro circuito, ¿sí? Cualquier cortocircuito que vaya a tener. Si lo voy a colocar un fusible de 3, 5 amperios o 7.5, lo va a quemar, porque es 11 amperios la cual está circulando por este circuito. Bien, ahí tengo, por ejemplo, la tablita. Voy a borrar todo esto. Le damos borrador, vamos a ir borrando. Quiere borrar. A ver. Ahí tenemos, ¿no? Es lo que hemos realizado. Muy bien, a ver, si ustedes pueden realizar esto. Yo quiero saber cuánta corriente fluye por este circuito y necesito saber cuánto voltaje consume cada resistencia. A ver, ¿pueden sacar este ejercicio? ¿Qué dicen? Repito, necesito saber cuánta corriente está circulando por este circuito y cuánto voltaje está consumiendo esta resistencia
1 y la resistencia 2. Necesito saber esos valores. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Como primer paso, vamos a ver nuestros totales. ¿Qué tenemos? Tenemos que tener dos valores. Aquí tengo, por ejemplo, un valor de 12 voltios. Es la total. Estos 12 voltios va a ingresar para todo el circuito. Esa es la totalidad que hay. Y voy a tener intensidad total. ¿Tengo intensidad total? No tengo intensidad. Me está pidiendo intensidad. No tengo. ¿Tengo resistencia total? Ah, ya. Puedo sacar resistencia total. Resistencia, no se olviden que son estos elementos, ¿no? Estos elementos. Y como están en estos dos, lo vamos a sumar. 2 más 1, 3K. Entonces, sumando estos dos resistencias, me sale 3 kiloohmios, que equivale a 3000 ohmios, ¿no? Si voy a hacer una conversión de 3 kiloohmios a ohmios, me sale 3000 ohmios. Atentos, ustedes me van a ayudar con su calculadora, ¿sí? Estos 3000 ohmios, señores, yo lo voy a colocar aquí. Entonces, como total tenemos 3000 ohmios. Ahora sí tengo dos datos. Tengo el voltaje y tengo la resistencia. Puedo hallar la intensidad total. Aquí está la intensidad total. Entonces, lo que vamos a hacer es la fórmula, aplicar. ¿Qué nos dice el triángulo? ¿Qué nos dice el triángulo? Vamos a ir viendo. ¿Qué no tengo? No tengo intensidad, lo voy a borrar la intensidad. ¿Tengo voltaje? Sí tengo voltaje. ¿Tengo resistencia? También tengo resistencia. Por lo tanto, voy a hacer esta división, ¿no? 12, por favor, a ver, Soto, ¿me lo puedes dividir eso? 12 dividido entre 3000, ¿cuánto sale? $12 dividido entre 3000. Profe, sale 0,004. Listo, este resultado lo voy a colocar aquí, ¿ya? 0,004 amperios. Fíjate que estamos sacando la corriente que está circulando por este circuito. 0,04 amperios. Muy bien, ya tenemos ese dato. En un circuito en serie, esta corriente se va a mantener. Toda esta corriente va a salir, por esta resistencia va a pasar por la segunda resistencia y va a llegar 0,04 amperios también en la parte de abajo. No se va a perder nada. Pero dice que el voltaje se divide. Se va a dividir en ambos. Si, por ejemplo, tengo 12 voltios, una parte se va a quedar en la resistencia número 1 y otra parte se quedará en la resistencia número 2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Como la corriente viene por aquí vamos a volver a hacer nuestro triangulito más pequeño y le vamos a decir, necesito saber el valor de voltaje. No tenemos el valor de voltaje. ¿Tenemos el valor de intensidad? Sí, es 0,04. ¿Tenemos el valor de resistencia? Sí, es un K que equivale a 1000 ohmios, ¿verdad? 1000 ohmios. Ustedes si quieren hagan la conversión, ahí los 1000 ohmios. Entonces, puedo realizar la multiplicación. Y realizamos de esta forma. Entonces, voltaje va a ser igual a 1000 ohmios por la corriente que sería 0,04 amperios. ¿Cuánto saldría en ese punto? Zárate, ¿cuánto sería el resultado de esto? Por 0,04. ¿Cuánto es? 400. No. Fíjate, no puede ser 400 voltios. Solamente en la batería tenemos 12 voltios. Y aquí estamos sacando el valor. ¿Cuánto es, Otto? Sale 4 voltios, profe. Ah, ya, muy bien. Sale, entonces, en este punto está marcando 4 voltios. Aquí hemos sacado, aquí está, ¿no? 4 voltios. Ahí estamos llevando aquí. 4 voltios. Listo, muy bien. Vamos a proceder a la parte de abajo. Vamos a ir viendo, de la misma forma hacemos nuestro triángulo, si no manejamos todavía, intensidad, resistencia, no sabemos el valor de voltaje, entonces vamos a multiplicar lo mismo, la misma corriente, pero esta vez por 2000, ¿no? Ya está. 2000
por Conecta la computadora y 2000 pasa por y pega 0. debajo de cada uno que has descargado. Por favor. Repito, 2000 por 0.04, ¿no? Esa es la corriente que está circulando en este circuito. ¿Cuánto sale Soto? Sale 8, profe. Muy bien, entonces en este caso tenemos 8 voltios que tiene en este punto. Sumamos entonces, a ver, 8 más 4 son 12. 12 voltios es el voltaje de la batería. Fíjense, no se puede aumentar el voltaje, no se puede disminuir el voltaje. El voltaje de la batería se tiene que conservar en todos los componentes que están. Yo, si estoy en la parte automotriz, o si ustedes van a ir con su multímetro, tienen que verificar que los circuitos van a ir sumando, ¿no? A ver, este consume 5, este consume 12, este consume, no sé. Pero sumados les tiene que dar el voltaje de la batería. En un circuito en serie, el voltaje se divide, fíjense, se ha dividido dependiendo al consumidor, en este caso 4 voltios para 1K y 8 voltios para 2K. Sumamos sería 12 voltios, ¿no? Y la corriente se mantiene. Es lo que tengo que entender, ¿no? En un circuito en serie, el voltaje se divide y la corriente se mantiene. Hasta ahí, tal vez alguna pregunta. Ahí hemos buscado todos los valores necesarios de este circuito. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, profe? Mira, a ver, hemos encontrado, tenemos voltaje y tenemos corriente. No sabemos el valor de la resistencia. Voy a posar el valor de la resistencia. ¿Bien? No sabemos. Fíjense, es como pruebitas, ¿no? Como pruebitas, a ver, voy a ver si he hecho bien. Voy a ver si he hecho bien. Voy a posar el valor de resistencia. Si hemos sacado bien. Y esto pueden realizar con cualquier dato, ¿ya? No sabemos el valor de la resistencia, pero sí sé ahorita lo que es el valor de corriente y también sé lo que es el valor de voltaje. Sé estos dos datos. ¿Sí? Sé estos dos datos. ¿Qué me dice? Para identificar resistencia. Aquí otra vez vamos a hacer nuestro triángulo y lo vamos a colocar de esta forma, intensidad. No sabemos el valor de resistencia, ¿ya? Se han olvidado el valor de resistencia. Entonces, ¿tengo el valor de voltaje? Sí. ¿Tengo el valor de intensidad? Sí. Dividimos, ¿no? Aquí abajito lo vamos a hacer. 4 voltios dividido sobre 0,004. ¿Cuánto saldrá el Soto? Estamos verificando el valor de resistencia. ¿Cuánto sale Soto? Zárate, ¿cuánto sale? 0,001. No, es una división por si acaso. Arriba tienes que colocar siempre el voltaje, porque en nuestro triángulo nos tienes que respetar. Dice arriba voltaje y abajo intensidad. Entonces, tienes que colocar en tu calculadora 4 dividido entre 0,04. ¿Cuánto sale? 1. Te sale 1000. Sí, 1000, creo. 1000 ohmios equivale a 1 kiloohmio, ¿no? Lo que estábamos viendo hace rato aquí. Ya, a ver, aquí lo que nos estaba sacando. 1000 ohmios, entonces hemos hecho bien. Has visto, todo cuadra, ¿no? Todo cuadra, no hay donde nos podemos perder. Entonces, ¿qué nos quiere decir la ley de Ohm? Básicamente, obviamente que esto lo puedes utilizar con tu proto, puedes armar tus resistencias, tu multímetro, y haces estas verificaciones. Pero ¿qué pasa si lo quieres hacer algo rápido? Entonces puedes utilizar esta pequeña fórmula, ¿no? Para identificar qué pasa si en tu placa electrónica esta resistencia no da. Es una resistencia. Entonces tú tienes que saber con cuántos voltios trabajaba esa resistencia, cuánta corriente. Sacas, por mucho que se ha quemado esta resistencia, había sido de 1K, entonces lo vamos a soldar esta resistencia de 1K, ¿sí? Para hallar de esa forma componentes, ya me sirve lo que es la ley de Ohm.
A ver, vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más. En este caso vamos a utilizar este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo. Vamos a hacer circuito en paralelo. En paralelo no se olviden que el voltaje se mantiene y la corriente se divide. La corriente se divide, ¿ya? Entonces realizamos este ejercicio. Atentos. Este es el último. Y con esto vamos a finalizar, ¿ya? Fíjense que en este caso tengo un voltaje de 12 voltios. Entonces, todos en paralelo tienen 12 voltios, ¿no? 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios. Todos tienen 12 voltios. Y no tengo que sumar yo 12 más 12, 24 más 12, 36 más 12, 48 más 12, 60. No tengo que sumar, ¿no? Porque no tenemos 60 voltios. Simplemente tengo que agarrar una de las resistencias. ¿Acaso una de las resistencias? Y básicamente lo que voy a hacer es comparar, ¿no? Aquí 12 voltios, 12 voltios. Los demás son espejo, imitaciones, nada más. Si ustedes se dan cuenta, fíjense, ¿qué es realmente lo que mide el multímetro en paralelo? En paralelo lo que está midiendo el multímetro es el voltaje de la batería a través, y eso ayer les decía, ¿no? A través de sus cablecitos, fíjense, está yendo hasta la batería. ¿Sí? Hasta la batería. En la parte de abajo, el negativo está llegando hasta la batería. ¿Qué pasa si aquí detectamos 8 voltios? ¿Por qué vamos a detectar 8 voltios? Porque un empalme por ahí tal vez está sulfatado, no está agarrando bien, se han roto algunos filamentos, ha ocasionado cierta cantidad de resistencia. Entonces, no vamos a ver 12, vamos a ver 8 voltios. ¿Por qué? Porque hay ciertas falencias en el cableado, ¿no? Entonces, tiene que llegarle 12, dice, ¿no? Por mucho que le estemos midiendo al componente, estamos midiendo el voltaje de la batería, la trayectoria de estos cableados, cómo están llegando este voltaje hasta este punto, ¿ya? Y lo demás es imitación, no se vayan a olvidar. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber corriente, la corriente que me está pidiendo en este punto, la corriente total, corriente 1, aquí vamos a colocar corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, corriente 5, porque fíjense, nos está indicando que la corriente se divide. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como primer paso, vamos a sacar nuestro triángulo, el triángulo de Ohm. Nos vamos a dibujar de esta forma, vamos a colocar voltaje, intensidad y resistencia. Segundo paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar nuestros datos. Voltaje de la batería es 12 voltios para todo el circuito. Tenemos ahí. ¿Tenemos intensidad? No tenemos intensidad. Listo, lo vamos a colocar en incógnita. Tenemos resistencia. Vamos a ver si tenemos resistencia para poder. Tenemos que tener dos datos, no se olviden eso. No tenemos ningún tipo de resistencia. Por lo tanto, vamos a sacar una resistencia total. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al tener resistencias en paralelo, puedo hallar de la forma más fácil, ¿no? A ver, voy a decir 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya. Son iguales las mismas resistencias. Entonces coloco aquí 10K. Cuando solamente esta fórmula me sirve cuando son iguales. 10K dividido por la cantidad de resistencias. Son 2, 4, 5. Listo. 10 dividido entre 5, ¿cuánto sale? 2. 2 por 5, 10. Ahí está. Entonces tengo aquí como resistencia total, tengo 2K. 2 kiloohmios. ¿Sí? 2 kiloohmios. Ahora, ¿lo puedo convertir a ohmios? Sí, lo voy a convertir porque dice que la ley de Ohm tiene que trabajarse en sus unidades base. Unidades base. Voltios, ohmios. Ahora sí ya tengo los dos datos. Ahora necesitamos sacar la corriente total para el circuito. ¿Y dónde se va a ver? Aquí arriba o aquí abajo las corrientes totales. Donde dice A, ¿no? Aquí arriba en el circuito. Donde dice A, ahí vamos a ver las corrientes. A ver, entonces, ¿cómo sería nuestra fórmula? Vamos a tapar intensidad, vamos a tapar la corriente y vamos a dividir. 12 dividido entre la resistencia, 2000.
12 dividido entre 2000. ¿Cuánto sale ahí? Y ese va a ser la corriente. ¿Cuánto sale? A ver, ¿alguien ha sacado? Zárate o Soto, ¿ha sacado alguien? A mí me sale 6,00. No puedo, no puede ser así. ¿Por qué? Porque arriba tienes que colocar 12 y abajo tienes que colocar los 2000. No te vayas a olvidar que aquí en mi fórmula me dice arriba está voltaje y abajo está resistencia. A ver otra vez, ¿cuánto sale? Profe, sale 0,006. Me sale. 0,006. Ese sí te puedo creer. 0,6 amperios. Aquí está. Esta es la total. Por este circuito está saliendo 0,006. Aquí arribita se los voy a anotar. Igual. 0,006 amperios. Esa es la total. Esa corriente total va a ingresar hasta este punto. Se llama nodo. Nodo o punto de conexión. Y ahí se va a empezar a dividir la corriente porque hay diferentes nodos o diferentes puntos de conexión. Unos van a ingresar por aquí, otra cantidad de corriente va a ingresar por aquí, otra cantidad de corriente sucesivamente. Y una vez que llegue a la parte de abajo, se va a volver a sumar y se va a volver otra vez total. Entonces aquí abajo de la misma forma voy a tener 0,006 amperios. ¿Qué tal? ¿No? Pero yo lo que quiero saber es cuánto se va a dividir, cuánto va a estar para la corriente 1, cuánto va a estar para la corriente 2, cuánto va a estar para la corriente 3. Eso quiero saber. ¿Cómo vamos a sacar eso? Fácil. Aquí está, a ver. Me dice que tengo que tener, aquí lo voy a apartar. Ahora vamos a sacar la corriente de cada uno de ellos. Vamos a empezar por la resistencia 1, por la resistencia 1. Tengo dos valores, tengo 12 voltios y tengo una resistencia de 10K. Entonces me voy a volver a hacer mi triángulo, voltaje, intensidad y resistencia. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a utilizar lo que va a ser voltaje, vamos a borrar la intensidad, 12 dividido sobre 10.000, ¿no? Porque está en kiloohmios, lo voy a convertir a ohmios y me va a salir un valor de 10.000 por si acaso, 10.000 ohmios. Y aquí tengo 12 voltios. Listo, muy bien. Ahora, ¿cuánto me sale ahí, Soto? 12 dividido entre 10.000. ¿Cuánto me sale? 0,0012, profe. 0,012. 012. Sí, profe. Ya, 0,0012. Listo, esto es la corriente que me está circulando solamente por la resistencia 1. 0,0012. ¿Sí? 0,0012. Ahora, si voy a hacer la resistencia número 2, me va a salir el mismo resultado porque también son iguales las resistencias, iguales son los voltajes, por lo tanto me va a salir los mismos resultados. Entonces, con esto ya sé cuánto está circulando por cada uno de las resistencias, ¿no? Ahora, para hacer la verificación, esto lo voy a colocar, esto es de la resistencia número 1, de la resistencia número 2, es igual, hemos dicho, ¿verdad? 0,0012. De la resistencia número 3, de la misma forma, es igual, 0,0012, ¿no? De la resistencia número 3, 4, lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, ustedes súmenlo, si me sale la corriente total. Súmenlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Súmenlo y me tiene que salir esto. Esta es la total. A ver, súmenlo. Me dicen cuánto es la total. Cero coma
0,6. ¿Esa es la total? Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la corriente se ha dividido en partes iguales. ¿Por qué? Porque tiene resistencias iguales. Por eso que la corriente se ha dividido en partes iguales, ¿no? Profe, los últimos 4 tengo que sumarnos, ¿ve? Claro, claro. Entonces, No, todos, ¿no? Porque son igualitos, son aquí. Los 6 en realidad, ¿no? En este caso, perdón, los 5. el primero es, profe, 0,066 amperes, ¿no ve? El primerito. ¿O me estoy equivocando yo? Muy bien, en este caso sí, tienen, ¿no? Entonces sumamos 0,06, que es la sumatoria de todos estos 5 corrientes. Fíjense entonces, señores, lo que me interesa a mí, ¿para qué me va a servir y cómo lo vamos a aplicar en la electrónica? Nosotros vamos a tener serie cantidad de placas, ¿sí? Vamos a tener placas electrónicas en la cual, a ver, permítame un minutito, aquí tengo una placa electrónica. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir hacer esta fórmula? ¿Qué pasa si un componente se revienta? Y yo voy a consultar a los demás componentes de al lado, le voy a decir, a ver, ¿con cuántos voltios trabajan ustedes aquí, en este sector? ¿No? Por mucho que se haya reventado el componente, yo los voy a consultar. Voy a saber con cuántos voltios trabaja por este sector, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánta es su resistencia de voltios? Voy a ir consultándole a otros componentes para identificar el componente con cuánta corriente trabajaba, para sacar sus datos. O la resistencia que ha reventado no está, entonces voy a sacar el valor de la resistencia en esta placa, solamente conociendo lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, señores, yo quiero que con esto, básicamente, yo sé que hay una serie de factores de preguntas tal vez, pero primero, antes, denle un repasito de la unidad número 3, que estoy explicando a detalle todos estos aspectos en plataforma, ¿no? Cómo identificar, cómo utilizar, cómo hacer la resistencia equivalente, ¿no? Sacar todos estos puntos, ¿no? A detalle, estoy en plataforma, ¿sí? De todas maneras, también está habilitada ciertos cuestionarios, tal vez, como les he mencionado, no, si les falta algún tipo de nota, vayan realizando estos cuestionarios que tal vez no lo han hecho ustedes, ¿no? Y con eso estarían ustedes aumentando a lo que les falta, ¿ya? Si eso vayan y me indican, profe, ya he resuelto el cuestionario para que yo de inmediato vaya, revise y actualice su nota, ¿sí? Entonces, va a depender mucho de esta semana, ojo, ya es hoy día jueves, mañana viernes, entonces ya tenemos que ir cerrando, ¿no? Y ustedes aprovechando este punto. Tal vez tengan alguna pregunta, duda, consulta más, señores, antes que se acabe, tengo un minutito. No, nada, profe, está bien. Ya, muy bien. Entonces, Zárate y Soto, por favor, una revisadita lo que den plataforma. De alguna manera yo os voy a ayudar, pero por favor los cuestionarios técnicos también háganmelo. ¿Listo? Dicho todo eso, entonces, que tengan muy buenos días. Nos vemos. Bueno, hoy hemos concluido toda la parte de las 3 unidades, las partes más relevantes de las 3 unidades. Y si ustedes quieren un poquito más saber a detalle, visiten plataforma, ¿no? Ahí está todo bien explicadito. Dicho todo eso, tengan muy buenos días. Nos vemos, señores. Chao, chao. Se cuidan.